la democracia ya no es democracia sino infocracia y eso tiene que ver es cómo el manejo de la información en las redes sociales termina jalonando procesos de decisión de voto, ¿sí? De subir o no subir a un presidente. Entonces, todo eso trae muchas preguntas que pues ninguna constitución tenía planteada. Y realmente, como lo mencionabas, profe, digamos todo esto, las redes sociales, la inteligencia artificial, nos lleva mucho a ser dependientes de eso. Sí. Entonces, digamos como que ya de pronto no se razona como antes o cosas así. Sí, es que mira, por ejemplo, en 1991, 92, no menos, empezó la apertura económica. Sí, eso también fue un resultado de la nueva constitución y todo eso, sí, la apertura económica. Pero Colombia no estaba preparada, por ejemplo, para esa apertura económica, entonces se fue haciendo eso que se quería hacer, que era como quitar desigualdades y de todo, pues se fueron ampliando, no digamos solamente el interior de la sociedad colombiana, sino de Colombia en relación con otros países. Entonces ahorita con la tecnología es lo mismo, o sea, nosotros no tenemos una igualdad de condiciones frente a todos los cambios tecnológicos que puede tener países como Estados Unidos, Alemania, etcétera. Entonces nosotros tenemos que, somos sociedades tecnodependientes, ¿sí? Además de eso, pues la tecnología y los avances tecnológicos también están protegidos por muchísimas leyes internacionales que buscan proteger también la propiedad tecnológica de ciertos países. Entonces eso también influye para que Colombia o de la región pues no puedan tampoco tener una libertad total de pronto para, qué sé yo, investigar en torno a ciertas cosas tecnológicas, ¿sí? Entonces todos esos procesos pues siguen generando una desigualdad entre países demandantes de tecnología y países dependientes o países adoptantes como nosotros. Entonces nosotros tenemos que adoptar los cambios que países que son demandantes de tecnología van generando. Entonces nosotros no alcanzamos ni siquiera como a resolver nuestros problemas acá y tenemos que empezar a meternos como en todo ese proceso. Entonces es bastante complicado por eso, porque no tenemos como una facilidad pronto de responder como podría esperarse, ¿no? Y como pueden responder países que ya están un poco más adelantados. Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué legado histórico dejó la constitución anterior y cómo fue percibido el cambio hacia la nueva? Sí, mm, pues digamos que la constitución del 86 pues se enfocó hacia digamos, una idea de nación no federal, ¿no? O sea, no era un Estado federalista. Sin embargo, digamos que una de las grandes críticas que se le dio es que era muy centralista, sí, bastante centralista, o sea, como que todo el poder está concentrado, ¿no? En acá. Y eso hacía pues que las regiones y muchas otras poblaciones, ¿no? Que no hacían parte como de ese eje, pues quedaran rezagadas, ¿sí? Y eso pues va a tener un problema porque eso aumenta una desigualdad, aumenta también un descontento, porque pues yo no me veo como representado en esto, ¿sí? Entonces, como que ese centralismo pues era bastante pesado, pero además también era un centralismo muy marcado por el conservadurismo, digamos, ¿no? Por conservar ciertos valores, etcétera. Eh, en un diálogo muy fuerte, bueno, una unión muy fuerte pues con la iglesia también, ¿no? Entonces eso también molestaba mucho porque se consideraba pues eh, que el país no tenía como una autonomía frente a la fe pues para tomar decisiones, etcétera. Entonces pues la constitución del 91 lo que hace es en últimas decir, no, pues Colombia no es un estado confesional, es un estado laico, no sé qué. Entonces la religión no se vuelve algo obligatorio en los colegios, sino que es libertad de credo, ¿no? Entonces digamos que pienso yo que por un lado, pues la constitución de 1886, pues digamos que piensa en eso, en un estado no federado, ¿sí? Pero sí tenía como puntos débiles el que era un muy presidencialista, por un lado, un poder muy fuerte, sí, presidencial muy fuerte, que eso también tiene consecuencias que a veces no son tan buenas. El centralismo, pues que generaba
ese desequilibrio entre regiones, ¿no? Y esa desigualdad y esa no presencia de ciertas poblaciones que también tenían requerimientos, ¿no? Y pues la cuestión fuerte del peso, digamos, de una institución como la iglesia, ¿no? Pues eso también generaba como una mirada no tan agradable porque pues se consideraba que el poder político y el poder eclesial no podían tampoco pues estar como en la misma línea, ¿no? Y pienso que eso se evidenció pues cuando en la Constitución del 91 pues ya se habló de, de, de la libertad de credos, de no sé qué, entonces como que ya se empezó a percibir un poquito más como esa mirada. Yo creo que eso es una de las grandes fortalezas de la Constitución del 91, demostrar que el soberano o la soberanía de Colombia no está en una institución, ni está en el presidente, que eso es algo que me parece que no se debe olvidar, ¿sí? Que el presidente no es alguien que está allá no, a él se eligió y él tiene que responderle a un país, ¿no? Entonces, me parece que el que se hubiese en la Constitución del 91 hecho el énfasis de decir, por un lado, que la Constitución es la norma de normas, o sea, no hay una ley por encima de la Constitución, no hay un presidente por encima de la Constitución, eso es algo que toca siempre recordar. Y por el otro lado, que diga la soberanía está en el pueblo, eso me parece que sí es fundamental y que marca un cambio muy grande, ¿sí? Porque es decir, como la soberanía no está en ninguna institución, sí, no es ni la institución religiosa X, Y o Z, no es el presidente, no, la soberanía es el pueblo. Y eso implica que el pueblo tiene un deber muy grande. Entonces, por eso a mí me parece que la Constitución eso es muy importante, y además de lo que había dicho con la primera pregunta, de que se habla como de proteger esa diversidad étnica, cultural, que es maravilloso porque precisamente si la soberanía está en el pueblo, pues el pueblo no son cuatro personas o una sola o los de este grupo, no, pues somos todos, ¿no? Entonces eso por ejemplo me parece que es fundamental y trae un desafío muy grande y es que los colombianos nos volvamos realmente juiciosos frente a la Constitución. Y eso es lo que no hacemos. O sea, nosotros, desde la enseñanza de la Constitución, de los deberes políticos que nosotros tenemos como el pueblo que lleva la soberanía de ese Estado, pienso que no está tan claro. O sea, la gente no ha desarrollado un proceso realmente crítico frente a lo que implica hacer eso. Entonces, y aquí viene a jugar lo de también la importancia o la dificultad de las redes sociales, de todo este mundo tecnológico, porque mueven muchas pasiones. Entonces, a nosotros no, o sea, no sé cuánta gente consulta la Constitución, no sé cuánta gente se interesa realmente por decir, bueno, yo cómo puedo pensar en esto, lo otro, no, como que nos movemos solamente por lo que me dicen una red social X o Y o Z, y me mueven mis pasiones y yo termino tomando a veces decisiones, llevando un voto, votando por algo o por alguien que ni siquiera sé si eso es lo correcto, si eso me va a traer a mediano o largo plazo un beneficio o no. Entonces ahí me parece que sí es algo muy complicado. Bueno, y ya por último, ¿considera que la Constitución sigue siendo vigente y útil para la sociedad colombiana actual? Sí, yo pienso que esta Constitución tiene muchas cosas que son muy valiosas. Obviamente, y que bueno, pues que las constituciones pueden tener ciertas reformas, ¿sí? Pero yo creo que, por ejemplo, llegar a pensar en el cambio en una constituyente para cambiar la constitución o una constituyente para tocar a los derechos fundamentales sería un error muy grande. Y sobre todo porque siento que Colombia no está preparada para tomar una decisión con conocimiento profundo de lo que implicaría un cambio en la constitución. Entonces yo creo que la constitución sí puede ser mejorada de pronto, tiene cosas como lo que decíamos, no, ninguna constitución está preparada para todos los cambios tecnológicos que trae este nuevo mundo, digámoslo así.
es como pensar que todas las instituciones médicas están preparadas para el coronavirus. Pues no, porque llegó y la gente no se sabe ni siquiera cómo tratar el problema. Igual con las nuevas tecnologías fue algo que tuvo un crecimiento exponencial demasiado impresionante. Entonces yo creo que la Constitución responde y tiene herramientas para responder a procesos muy fuertes como lo de la desigualdad, como la democracia, como el que sea un Estado social de derecho. Es algo que nosotros no debemos dejar tocar, ¿sí? Y como te digo, a mí me parece que primero Colombia se tiene que educar muchísimo, en tener un pensamiento frío, tranquilo y analítico frente al país, frente a todo lo que implica ser ciudadano, ciudadana, que implica votar, por qué debo votar, qué implica votar, ¿sí? Antes de pensar en, ay, cambiemos la constitución, sí, vamos, y movernos con esos discursos tan pasionales y tan, digámoslo así, sí, manipulables, sí, que buscan muchas cosas que no. Entonces las redes sociales están muy plagadas de todo eso, ¿no? De toda esa cuestión muy emocional. Entonces yo pienso que la Constitución sí tiene y sigue siendo vigente y tiene muchas fortalezas. Lo que toca es conocerla. Listo, muchas gracias, profe. Con gusto.